Juntos somos Mentiras Verdaderas, queridos amigos, como siempre en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Un gustazo nuevamente tener al escritor multiventas. 5 meses. Eso es nuevo. Eso es nuevo concepto. Porque hay que innovar, Jorge Baradit, porque cuando uno está 5 meses en el número 1 del ranking de libros más vendidos, hay que buscar sinónimos, ¿no? Errado. Con la historia secreta de Chile. Jorge, bienvenido a Mentiras Verdaderas, gracias por la visita. Y hoy día vamos a hablar de un tema apasionante, un tema controvertido que tiene que ver con las cacerías humanas. ¿Hubo o no cacerías humanas en nuestro país? Lo revisamos en nuestra nota introductoria y luego lo conversamos acá en la mesa de Mentiras Verdaderas. A lo largo de la extensión de tierra chilena, entre desiertos, montañas y lagos, hay una historia oculta y desconocida sobre los antepasados y civilizaciones de nuestro país. Entre estos acontecimientos están los hechos criminales y guerras de exterminio de los que poco o nada se conoce, pero bastante impactantes como lo fue el genocidio Selknam en contra del pueblo amerindio que habitó la isla grande de Tierra del Fuego a principios del siglo XX. Otra arista poco conocida de la historia de Chile es la de Aurelio I, un abogado e idealista francés que se proclamó rey de la Araucanía y de la Patagonia, desencadenando una serie de acontecimientos sociales y políticos entre araucanos y mapuches. ¿Hubo más cacerías humanas entre etnias? ¿Fue legítimo el reinado de Francia en la Araucanía? ¿Qué otros hechos de la historia aún permanecen ocultos? Es así como estas y otras incógnitas de la conquista, independencia y civilización de Chile aún rodean las generaciones pese al paso del tiempo. Persecución y eliminación de etnias originarias. Es el tema que nos convoca esta noche de Mentiras Verdaderas. Jorge, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Por dónde podemos comenzar? Yo creo que lo primero es hacer una aclaración. A mí me encanta decir que fueron ataques contra personas, contra seres humanos. Cuando uno empieza a hablar de etnias, o empieza a hablar de indígenas, o cuando pone barreras de significado a la verdad, que es que acá se mataron a seres humanos, se mataron personas, como tú, como yo, como nuestros abuelos, nuestros tíos. Es empezar a hacer una justicia real, porque hay veces en que detrás de esta idea de los indígenas, ¿no?, de estas ideas de pueblos nativos o como se les llame, se esconde otra forma de discriminación que es semiótica. Hay que hablar de personas. Lo que hubo en Chile fue cacerías humanas para matar seres humanos, familias completas, niños, en un momento en que Chile se estaba preparando para dar un salto al desarrollo o se estaba preparando para alimentar a grandes empresarios que iban a usufructar de nuestros recursos naturales o de nuestros pastos o de nuestro cobre, del salitre, qué sé yo. Entonces, comenzar diciendo eso, lo que hubo en Chile fue cacerías humanas de personas. ¿Quiénes fueron los primeros exterminadores? Es bien fregado porque hay que situarse en el contexto. Hoy día vamos a hablar de 3 o 4 casos que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. Hay que pensar que durante el siglo XIX, algo que hoy día es inconcebible, ¿no? Durante el siglo XIX, el siglo XVIII, antes del siglo XX en el fondo, una gran potencia podía llegar a un territorio y clavar una bandera y decir, esto es mío, por la fuerza de su armada, como Inglaterra, que lo hizo por todo, Gran Bretaña, que lo hizo por todo el planeta, por la fuerza de los trueques, de algún manejo político, pero ellos podían llegar y decir, ahora esto es nuestro, ¿no? ¿Sabes qué? Indochina es nuestra. ¿Sabes qué? Gran Bretaña decía, la India es nuestra, se acabó, punto, da lo mismo. Entonces, Chile es un caso bien particular. Chile colonizó hacia adentro, de alguna manera, entre comillas. Colonizó territorio que hoy día pertenece a Chile, la Patagonia, colonizó territorio que hoy día pertenece a Chile, que es la Araucanía, colonizó de alguna manera Isla de Pascua, colonizó también de alguna manera la invasión hacia el norte en la Guerra del Pacífico, con dinámicas muy parecidas a los abusos, a las muertes y a las masacres que los grandes imperios de esos tiempos hacían, pero en ultramar. No contra su propia gente, ¿te fijáis? O sea, llega un momento en que por una u otra razón
Hay 700 personas, 100 personas vivas en Rapa Nui. Esa etnia estuvo a punto de desaparecer por enfermedades, por maltrato, qué sé yo. Cuando Chile ocupa o llega a un acuerdo, que hoy día los Rapa Nui desconocen, para en el fondo tutelar la isla e incorporarla, Chile le entrega una concesión a una empresa que existe todavía, la Williamson Balfour, que desplaza a todos los Rapa Nui y los concentra, un pueblo acostumbrado a ocupar toda su isla, y los concentra en una esquina, es una diminuta, y ocupa todo el resto para sus ovejas, para sus tráficos y sus comercios. Okay. Y ese pueblo, confinados en su propia tierra, una esquinita de Isla Pascua, que ya es chica. En el caso de la Araucanía, ni hablar. La guerra de pacificación de la Araucanía. Disculpa que te interrumpa, Jorge, Sí. quiero detener un segundo en lo que me dijiste, que me sorprendió muchísimo. Una etnia que estuvo a punto de desaparecer. Sí. Rapa Nui, El pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui es un pueblo que, bueno, ellos también tuvieron muchos conflictos internos, hubo peleas, hay un momento más o menos identificado en que su economía colapsa producto de la sobrepoblación. O sea, imagínate, es un territorio muy pequeñito, una isla, la gente que la conoce, que es una isla maravillosa, yo me encantaría algún día conocerla. Le mandamos un saludo a todos quienes nos ven en sin Isla de duda. Pascua, además. Tiene recursos limitados. En un momento la etnia, la demografía, sobrepasa esos umbrales de consumo de sus propias materias primas y se desatan guerras internas, intestinas. Muere mucha gente. Pero eventualmente, con la introducción de enfermedades, con el contacto con Occidente, que es uno de los grandes temas de los genocidios americanos, la semana pasada hablábamos, que se redujo en un 90-95% la población americana, en gran medida por el tifus, la difteria y una cantidad de enfermedades atroces para las que no estábamos preparados. O sea, Ropa cochina, ropa usada que Sí, venía claro. y tapada en bichos, digamos. Exacto. Entonces, Rapa Nui es uno de los ejemplos de una forma del apocalipsis que vive una cultura. Piensa tú que hay un momento, hoy día los Rapa Nui no saben qué significan los ideogramas, esta escritura que está en las tablas, ¿no? En las tablas parlantes, Claro. como les llaman ellos, no saben. Tampoco saben cómo efectivamente se construyeron o se tallaron los Moai. Se perdió una civilización completa, sobrevivió el ADN, sobrevivió la sangre, pero se perdió prácticamente una cultura que está elevada a la categoría de civilización hoy. La civilización Rapa Nui desapareció. Y lo que quedó fue una etnia reducida a su más mínima expresión. Hoy día ellos están en un intento de recuperación que es conversable, ¿te fijáis? Pero eso fue un apocalipsis. Similar a lo que vivieron, por ejemplo, en la Patagonia chilena, otros pueblos que quizás no tuvieron la misma suerte. Nosotros hemos hablado del concepto de orden, ¿no? Que se impone en este país. Pero hay otro concepto que va aparejado al orden, que es orden para producir. En Chile, a lo largo de la historia, el Estado chileno ha sido capaz de, en nombre del orden, para que la producción económica se mantenga, cometer todo tipo de atrocidades. Siempre el Estado chileno responde con violencia, ¿no? No responde con acuerdo, no, responde con violencia pura y dura. ¿Es el Estado chileno el responsable de que todo lo que estamos hablando se sepa poco y nada en el uso diario, ¿no? En la discusión en las casas, en la discusión en los colegios. Cuando hemos hablado de la historia como un punto de vista, tenemos que decirlo de frente. La historia también es una forma de construir un relato que justifique ciertas acciones y otras, las injustificables, simplemente las esconde. A nadie le enseñan, o es muy difícil que se enseñen las razones detrás de las decenas de acciones de violencia que el Estado chileno ha cometido en contra de las personas, de las etnias, de comunidades completas. Todo esto, fíjate, tiene que ver con las necesidades económicas finalmente. O sea, en la Patagonia no servía la etnia que ocupaba Tierra del Fuego y fue eliminada. El pueblo Selknam. El pueblo Selknam. En cambio, en Rapa Nui hoy es conveniente que la comunidad Rapa Nui florezca por razones turísticas, culturales, por otras formas, y el Estado chileno los protege y tienen algunos beneficios que no tiene el resto de nuestros compatriotas, ¿te fijáis? Entonces hay un interés económico que en este país se impone con la violencia, utilizando todas las herramientas del Estado. Eso es lo peor. Por sobre la dignidad de Por sobre la dignidad cualquier humana. ciudadano o persona. Exacto. O sea, hay que pensar, imagínate, en Chile, esto es algo que la gente no sabe, en Chile se llegó a pagar
por la cabeza de un indígena. Se llegó a pagar 1,5 libras en la Patagonia por la cabeza de un Selknam adulto hombre. Se llegó a pagar 1,5 libras por una mujer. ¿Qué es lo terrible? Que originalmente se pedía esa libra por las orejas. Tú lo matabas y le llevabas las orejas. Exacto. Cuando... Esto lo documentó muy bien Patricio Guzmán en su último trabajo, sí, claro. El botón de nácar, ¿no? Exacto. Se pagaba por un seno femenino, por una oreja. Claro. Que primero se pagaba por la oreja. Y entiendo también por los testículos. A veces. Lo que pasa es que primero se pagaba por las orejas, exclusivamente. Ese era el negocio. Ese era el negocio. ¿Usted me trae orejas? Yo le pago 1 libra. Oreja por plata. Sí, ahí se hizo famoso uno de los monstruos de este país. Este país ha criado cierto tipo de monstruos, ¿no? El Guatón Romo, la Ingrid Olderock, Manuel Contreras. Hay un monstruo que se llama McLennan, Alexander McLennan, que lo conocían como el Chancho Colorado, un británico, qué sé yo, colorado, muy rosado él, alcohólico, medio psicótico, que encabezaba una especie de ejército personal mercenario de un gran potentado de la Patagonia que se llamaba José Menéndez, que responde... El caso de estos estancieros de Magallanes responde a uno de esos grandes mantras de nuestra historia, ¿no? Esos mantras que dicen, oye, pero él daba trabajo, oye, pero él contribuyó al desarrollo. Sí, pero en la pasada asesinaban personas, maltrataban familias completas, explotaban a trabajadores. Entonces, esa lógica chilena del, oye, que es como en espejo con el algo habrán hecho, ¿no? El algo habrán hecho tiene su reflejo en el, oye, pero él da trabajo. En el caso de la Patagonia, imagínate, primero se pedía una oreja por Selknam. Cuando empezaron a ver a Selknams vivos, desorejados, empezaron a pedir la cabeza. Qué locura. Y cuando se puso complicado identificar, le pidieron además un seno de mujer, porque valía más. Si llevabas un seno de mujer, te pagaban la cabeza y el seno te pagaban 1,5 libras. McLennan... Me imagino porque una mujer podía concebía y aumentaba la raza. Ahora, exacto, aumentaba la población. Este problema empezó, hay que decirlo de esta manera, este problema comenzó cuando la Tierra del Fuego fue atractiva para un desarrollo empresarial en el fondo, ¿no? Jorge, un breve alto. Estamos hablando de un exterminio como verdaderos animales. Desgraciadamente hay un momento, y esto parte... Ese nivel de brutalidad con el que se le trataba al pueblo Selknam. Sí, imagínate, hay que buscar estos antecedentes en la conquista. En la conquista, tú sabes, pues, hubo una discusión bizantina sobre si los indígenas americanos tenían o no alma, si eran merecedores o no de respeto, si eran merecedores o no de vivir en algún momento. Desgraciadamente, Colón es el primero que determina que los indígenas americanos son dóciles y son buenos para la servidumbre. Y eso abrió pie a una utilización, a masacres, a la explotación y prácticamente a la esclavitud. Hay un momento donde es tan grave esto que el rey de España decide que no debe haber esclavitud de indígenas americanos. Pero eso, por supuesto, tú sabes, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, se inventa la institución de la encomienda. Exacto. Que en el fondo es agrupar a los indígenas en un fondo, en un territorio, y ponerlos a trabajar. ¿Pero a cambio de qué? De miseria. En el fondo era esclavitud de todas maneras, ¿no? Una esclavitud encubierta. Era una esclavitud encubierta de todas maneras. En la Patagonia de mediados del siglo XIX era el paraíso de una etnia que había estado habitando ese lugar desde hace 9.000 años. Tú tienes que pensar que 9.000 años es prácticamente Mesopotamia, Egipto, pasó el imperio, pasaron los griegos, pasaron los fenicios, pasaron los romanos, y los Selknam estaban ahí habitando, en comunión con su entorno. De nuevo decir
que tampoco pensemos que estos gallos jugaban a la ronda de San Miguel. Eran seres humanos, tenían sus guerras, sus atados, pero vivían en armonía con su entorno. Ellos se alimentaban del guanaco, las pieles las tomaban del guanaco, la comida, utilizaban los huesos, tenían una forma de relacionarse con su medio armónico. Ellos eran parte del ecosistema. ¿Qué sabemos de su cosmovisión, en el fondo, tratando de entender al pueblo Selknam más allá de cierta caricatura, ¿no? Sí. Este rasgo indígena patagónico, vestido con muy pocas pieles o enteramente desnudo, navegando por gélidos paisajes. Mira, había muchas etnias. Los Selknam en particular no les gustaba mucho el agua. Esos eran los Yamana, los que eran canoeros y andaban, o los Kawashkar también. Pero los Selknam eran más de tierra firme. Eran más de tierra firme, habitaban la zona de Tierra del Fuego. Habían unos pocos en comunidades, ¿no? Hay algunos que identifican 3, norte, centro y sur, pero eran personas que vivían con lo justo, eran personas que tenían unas cosmovisiones complejísimas. El pueblo Yamana, por ejemplo, tenía un lenguaje que era 3, 4, 5 veces más complejo que el español. Su obra cultural no eran pirámides, su obra cultural no eran el trabajo en el metal, su obra cultural era su maravilloso vivir ritual con una cosmogonía fabulosa, espiritual o mental, ¿no? Ellos tenían una forma de ver el mundo, mágica, por supuesto, con una belleza que Martín Gusinde, un sacerdote que convivió con ellos, que fue el que hizo el diccionario y todo, llegó a entrever. Hay unas ceremonias, como el Cloqueten, por ejemplo, o estas figuras que nos han acostumbrado a ver, ¿no? Esos que estamos viendo ahí en pantalla, que son esos demonios y esos seres, esos espíritus del bosque, de la ceremonia del Cloqueten, en el Hain, que era el ritual para llegar a la adultez de los niños. Qué increíble cómo pintaban sus cuerpos. Y ellos imagínate, ellos murieron, la mayoría, por gripe, resfrío común. Cuando vivían originalmente... El mismo resfrío común que uno se pesca en el invierno, que te dura una semana. Exacto, 3 días y pasó. A ellos los mató. Fue en parte. Ellos vivían descalzos, caminaban descalzos sobre la nieve. Cuando llovía, se sacaban el traje, la manta de cuero, la doblaban y se sentaban sobre ella. Y dejaban que el cuerpo se mojara. Y cuando paraba la lluvia, sacaban el cuero y se lo ponían nuevamente porque querían mantenerlo seco. Eran personas que vivían en armonía con su entorno. 9.000 años viviendo en armonía con su entorno. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le descubrió valor económico a la Tierra del Fuego. Hasta que los estancieros europeos descubrieron que la ovejería sería un negocio millonario. Nosotros creo que no podemos dimensionar el nivel de riqueza que alcanzaron algunos de los estancieros. Hay uno en particular, José Menéndez, que te hablaba yo, que llegó a tener 2 millones de hectáreas en Argentina. Hay que entender que creo, me puedo equivocar, pero creo que Santiago todo tiene unas 360.000 hectáreas. 360.000 hectáreas. Él solo en Argentina llegó a tener 2 millones. ¡Qué locura! Tenía 6 Santiagos de extensión, millones de ovejas. Es un país completo, el tipo era dueño de un país. Me contaba un amigo, el Rafa Cheuquelaf de Punta Arenas, que es el único terrateniente al que se le medían sus tierras en términos de meridianos y paralelos terrestres, no de ubicaciones o puntos geográficos, porque era el dueño de un país completo en la Patagonia. ¿Cuál era el problema? El problema era que los Selknam, que no tenían una noción de la propiedad, cazaban ovejas, porque para que las ovejas pudieran ocupar el territorio, desplazaron a los guanacos, los sacaron del territorio, y ellos se alimentaban de los guanacos. Ellos estaban ahí antes. Ellos eran de alguna manera dueños de esa tierra. Por supuesto, no de alguna manera, lo eran. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Ellos veían a este guanaco blanco, como le decían, y cazaban una oveja y se la llevaban. Eso, por supuesto, desataba la ira de los estancieros. Porque estaban violando la propiedad privada. Tampoco eran tantos, se estiman que habían 3.000 Selknam en toda Tierra del Fuego. No eran tantos. Qué interesante este punto de inflexión que menciona Jorge, porque
Era justo lo que te quería preguntar. ¿Cuál fue el conflicto que gatilla la necesidad del exterminio? Porque si ellos vivían en armonía con su entorno, sí, claro, llegan los estancieros que traen un modelo económico, de propiedad privada, de explotación, digamos, de los recursos naturales. Sí. ¿Por qué no podían seguir conviviendo en ese tremendo espacio fértil? Ahora entiendo cuál fue un punto de inflexión. Ellos buscaban alimentarse, por simplemente, supuesto, lo que habían hecho durante siglos. Y hacían... no les parecían estas alambradas raras. Ellos vivían en territorios completamente libres, desplegados. No les parecían y desarmaban alambradas, mataban una oveja, se metían a territorios que se supone que estaban vedados para ellos. Y entonces, en la lógica de los europeos, de los estancieros europeos, estaban traspasando territorio privado, estaban matando ovejas que les pertenecían y se sintieron el choque y de tenían dos un poder tan grande en la zona. Tienes que pensar que hoy día es difícil llegar a Tierra del Fuego. Hoy te demoras horas, te puedes demorar días, claro, en llegar. Yo tengo una amiga que la abuela tenía una estancia en una isla, tenía que tomar avión, jeep, lancha, caballo, lancha para llegar. Entonces es otro planeta, es Marte. Imagínate, siglo XIX, llegar allá. El poder que tenían estas personas era total, al punto que las autoridades de la zona estaban en total complicidad con ellos. Los ayudaron en algún momento al secuestro y el traslado de indígenas, los ayudaron, gendarmes argentinos están involucrados en masacres, carabineros, o sea, los policías de la época también involucrados. Ellos hicieron lo que quisieron. Los indígenas, en su desesperación, comenzaron a escapar hacia el sur. Empezaron a huir en una fuga que tú tienes que pensar que fue dejando atrás a ancianos, fue dejando atrás a niños, fue dejando atrás un reguero de gente más débil en esa fuga. ¿Qué fue lo terrible? Lo terrible es que apareció una iniciativa de los curas salesianos para juntar a esta gente y salvarla de la masacre. El cura Fañano consiguió del Estado chileno una isla para llevar a toda esta gente. En el fondo, un traslado, crear una especie de reservación o de concentración indígena en el fondo. Y fueron prácticamente exiliados. ¿Y sabes qué es lo terrible? ¿Cómo la historia se repite? Esa isla fue la isla Dawson, que fue la misma isla que utilizó Pinochet para crear su campo de concentración. Exacto. Que mucha gente no sabe, pero ese campo de concentración fue diseñado por Walter Rauff, el mismo diseñador de Auschwitz. Nazi, un SS que estuvo viviendo en Chile, diseñó las estalas de Isla Dawson para Pinochet. ¿Me estás diciendo que un nazi diseña un campo de concentración? Sí, donde estuvo Toa, donde estuvo... Donde, dicho sea de paso, se filmó una película. Sí, por supuesto que sí. Dawson, Isla 10 de Miguel Litín. Esas estalas fueron diseñadas por un ex Schutzstaffel, un ex que estuvo viviendo en Chile hasta su muerte. La muerte salió en televisión, el entierro nacional socialista que se le hizo a Walter Rauff. Bueno, el punto es que esa isla Dawson fue la perdición para esta etnia gentil, espiritualmente rica, amable, fabulosa, como vemos en las imágenes. Fueron confinados a estalas en condiciones espantosas, de hacinamiento, falta de higiene, una comunidad que estaba acostumbrada a los grandes espacios, a vivir en tremendas extensiones, con horizontes abiertos, fue confinada en masa a vivir en unos galpones espantosos donde no habían baño, además obligados, por cuestiones religiosas, a tapar su desnudez. Y ahí estuvo el espanto. Porque para tapar la desnudez les entregaron ropa donadas en Chile y en Argentina. Jorge, vamos a hacer un breve alto, seguimos conversando sobre este exterminio, sobre esta verdadera cacería humana aquí en nuestro país. Corte y ya volvemos, no te vayas. ¿No? Cuando uno conoce el caso de la última Selknam, que desaparece en la medianía de la década de los 70, luego fallece su descendencia, estamos hablando de un pueblo absoluta y totalmente exterminado, borrado del mapa. Y no hay quien quede que pida la cuenta, que cobre, que diga qué pasó, dónde están mis familias, dónde están mis antepasados.
La tragedia del pueblo Selknam es una tragedia que le salió más o menos gratis al Estado chileno. No hay quien cobre, no hay una manifestación en Plaza Italia, no hay una demanda, ¿no? Ahora, desde hace un tiempo, se están recuperando ciertas nociones al respecto y se está cobrando algo o se está buscando algún tipo de reivindicación, pero el daño está hecho. Es un pueblo maravilloso, completamente extinto, eliminado de la faz de la tierra de unas maneras espantosas. Cuando yo te contaba de esta situación en la que ellos se vieron, a la que se vieron forzados a vivir en unas estalas infectas espantosas en una isla, hacinados como animales. Hablábamos de una trampa, ¿no, Leguleya, sí, que consistía en una suerte de nueva esclavitud, una esclavitud encubierta. Claro, eso fue durante la época de la conquista, las encomiendas. Pero en ese momento la Iglesia Católica genuinamente intentó salvar a los Selknam llevándolos a estas ¿cómo les llamaban? Ya me voy a acordar, pero son estas reservas, estos lugares. Hubo dos. La que estaba en territorio chileno era la isla Dawson. Genuinamente lo intentaron. También hay que decir que de alguna manera fueron trabajo esclavo o trabajo gratuito para los aserraderos de los sacerdotes. También hay que decir que hubo ahí un pequeño aprovechamiento económico. Pero ellos genuinamente intentaron salvar esta etnia y en ese gesto los mataron. Sin querer, terminaron de eliminar a los pocos que quedaban. Ingresaron cientos a estas reservas, estas misiones salesianas, y el problema era que la ropa que les entregaban para que cubrieran su desnudez, que ofendía por supuesto a la religión, estaba infectada con virus, con parásitos, con piojos que transmitían enfermedades. Ropa que venía tóxica. Ropa que venía, claro, con bichos y virus occidentales que a ti o a mí no nos habrían hecho nada, pero a esta gente que había vivido en aislamiento, imagínate ser una isla, ellos vivían ahí aislados del resto del planeta y fueron muriendo como moscas. El espanto era diario, morían todos los días gente. Lo que quedó fue tan espantoso que estas misiones que comenzaron a fines del siglo XIX terminaron en 1914, 1920 con 10 personas. Hay una misión en particular, no recuerdo el nombre, que terminó con una indígena. En un momento dado las instalaciones eran solamente para una indígena que en el lapso de 20 años había visto fallecer a todo su pueblo. Y en un momento dado le dicen, ¿sabes qué? No queda nadie más. No hay nadie más a quien cuidar. Por favor, vamos a cerrar esta misión. Muchas gracias, que te vaya bien. El exterminio fue total y se vivieron casos, se vivieron situaciones de espanto. En Chile no se sabe, pero de algún modo, en Punta Arenas, en un momento, hubo venta de esclavos. Hay que decirlo de frente, nominalmente no era así, pero se llevaron a indígenas en barcos a Punta Arenas y se exhibieron en el muelle, se pasearon por las calles y se le pidió a la gente que los eligiera. Incluso se separó madres de hijos para entregar a bebés a familias que no tenían guagua. Eso la gente no lo sabe y ocurrió acá, a la vuelta de la esquina. Quiero saber qué responsabilidad le cae en todo este ejercicio de cacería humana, este exterminio de pueblos originarios, estamos hablando sobre todo en el sur extremo de nuestro país, a la Iglesia Católica. Hemos hablado de los empresarios de la época, de la gente que hacía negocio, que explotaba los recursos naturales. Hemos hablado también de las policías, del Estado, de quienes ejercían la fuerza y el orden. Pero ¿qué pasa con el rigor de la fe de aquel entonces? Bueno, desde como comentábamos, que algo que es bueno que se entienda. Los españoles que vinieron los conquistadores, ¿no? Porque alguien me dijo, oye, ¿tú odias a los españoles? No, sí, yo no tengo nada contra los españoles. El tema son los conquistadores de la época. Hay que entender algo. Los conquistadores de la época, como contamos la semana pasada, venían de una ocupación musulmana, una ocupación árabe de 700, 800 años. Entonces, la lucha libertadora de los españoles, de los íberos, ¿no?, contra la ocupación morisca,
tenía tintes religiosos potentes. Mientras en el resto de Europa se estaba viviendo el florecimiento de las ciencias con el Renacimiento, el redescubrimiento de la filosofía griega, los indicios de humanismo, todo un florecimiento intelectual, en la península ibérica se estaba peleando una guerra santa, en el más estricto sentido de la frase. Es decir, cuando estas historias que nosotros leemos sobre el mío Cid campeador peleando contra los moros, estaban combatiendo en el nombre de Dios para expulsar a los infieles. Entonces imagínate que con ese espíritu inflamado, o sea, piénsalo de esta manera, la liberación del imperio árabe, de la liberación de los árabes, se ocurrió el año 1492. El mismo año del descubrimiento de América. Entonces los conquistadores que viajaron a América venían inflamados de un espíritu... Mira, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? Es como si los yihadistas hubieran venido a conquistar América. Tal cual. Imagínate qué habrían pensado de estos infieles indígenas que andaban desnudos ofendiendo la vista del Señor. El espíritu con el que venían ellos era beligerante, de una religiosidad tremenda, de una discriminación también, de una falta de humanismo o de una falta de ese espíritu renacentista que se vive en el resto de Europa, tremendo. A raíz de además el hecho de considerarlo, de cuestionarse si tenían alma o no, los hacía que los vieran como animales, así que matarlos como que un poco les daba lo mismo. Cuando las masacres, cuando el constante acoso, violaciones y destrucción de los pueblos indígenas llegó a un nivel insoportable, llegaron instrucciones desde España, pero instrucciones espantosas. Había algo que se llamaba el emplazamiento o algo así, que consistía en que el rey de España había determinado que primero se les debía dar la oportunidad a los indígenas de acoger la fe y de rendirse frente a los españoles. Entonces, el emplazamiento, creo que se llamaba, consistía en que un español... ese era el acápite, o sea, en vez de exterminar, antes de exterminar, denle la oportunidad. Pero ¿sabes cómo era la oportunidad? Digamos, de convertirse al cristianismo. Exacto, ser aceptado y aceptarlos, por supuesto, como... vasallo, aceptarse como vasallo de los españoles, o sea, rendirse. Pero este mecanismo consistía en que un español se paraba frente a una población de, no sé, Yanomami, y en español castizo de la época les decían: señores, ha llegado el rey de España, les damos la oportunidad de convertirse en nuestra fe o verán el filo de nuestra espada, sean nuestros vasallos o serán exterminados. Los indígenas se miraban, no entendían nada, esperaban 5 minutos. Qué locura. Entonces era una tontera, no tenía ningún uso, no tenía ningún sentido. O sea, los conquistadores cumplían el mandato, sí, claro, pero entendiendo que era una... Sí. Entonces, era una ridiculez. Claro, desde el comienzo, la conquista y la ocupación de América estuvo muy acompañada de tintes religiosos, y en particular acompañado de la Iglesia Católica. En nombre de la fe se exterminó. En nombre de la fe se exterminó gente, en nombre de la fe se torturó, se mató gente. La Santa Inquisición operó en América Latina, ¿no? De una manera de espanto. Pero yo creo que en el caso de los Selknam en particular, la Iglesia Católica no tuvo una responsabilidad directa, ¿no? Fue indirecta, fue lo que te comento yo. El haberlos hacinado en estos galpones en muy malas condiciones higiénicas, el haberlos dotado de ropas con enfermedades, precipitó el exterminio. Ellos completaron, desgraciadamente, sin quererlo, la labor de exterminio de los estancieros. Y como te comento, llegado los años 50, habían 10, 12 Selknam vivos, con Lola Kepja. A mediados de los 60 se fue la última representante de una etnia completa que construyó civilización, cultura, un panteón, dioses, un lenguaje increíble, alucinante. Durante 9.000 años fue exterminado en 25 por el hombre blanco. Jorge, cuando uno se acerca a esas posiciones prejuiciosas y fuertemente discriminatorias, uno va entendiendo que en primera instancia está este exterminio masivo en 25 años. Exterminio por enfermedades que traían los europeos, por ropa que venía también infectada. El exterminio, digamos, con armas, ¿no? Sí, claro. El pisoteo directo del poder.
los que lograron sobrevivir, algunos dicen no, pero finalmente todos se convirtieron en borrachos. El tema del alcohol me parece que también es interesante discutirlo, porque fue una manera también subrepticia de dominio y de exterminio. Sí, ocurrió en la pacificación de la Araucanía, bueno, ocurrió en general en América Latina. La introducción del alcohol en el indígena americano tuvo consecuencias desastrosas, ¿no? Hasta el día de hoy hay algunos estudios que dicen que los indígenas americanos en particular serían más susceptibles al consumo y adicción del alcohol. Pero sí es cierto, la introducción de factores destructivos del tejido social fue otra de las formas de lucha y de exterminio, hay que decirlo de esa manera también. Cuando hoy día se dice livianamente, oye, ¿qué tanto alegan? ¿Qué tendrían si no fuera por la cultura occidental? Yo te puedo decir, bueno, tendrían a sus abuelos vivos, ¿no? Tendríamos pueblos completos, podríamos aprender. Los Rapanui sabrían qué dicen esas tabletas parlantes, habrían tenido su tradición viva. Tendríamos a los Selknam enseñándonos quizás cosas maravillosas sobre el cosmos. Los pueblos indígenas americanos han probado ser, de alguna manera, un reducto o una especie de reservorio espiritual potente, poderoso. Va a llegar un momento, yo estoy seguro, en que vamos a tener que echar mano, para decirlo de alguna manera, de ese patrimonio para completarnos como pueblo. Gracias a no sé quién, el pueblo mapuche no pudo ser exterminado tampoco en otro de esos procesos de colonización. Gracias a ellos mismos. Claro, ¿no? Entre la geografía y su beligerancia, ¿no? Su capacidad de respuesta y de resistencia, no fueron eliminados. Pero ahí hubo otro proceso que no está contado del todo. Se habla, el eufemismo, pacificación de la Araucanía, es brutal. Yo creo que si yo fuera mapuche me sentiría ofendido cada vez que alguien utilice ese término. Pacificación de la Araucanía es un eufemismo espantoso. Se trató de la invasión y ocupación de un territorio de manera violenta, con todas las caricaturas que tú te puedas imaginar. Caballería chilena con Clarín avanzando, quemando rucas, robando ganado, violando mujeres, arrasando con todo. ¿Cuál fue, Jorge, el primer, comillas, intento de pacificación de la Araucanía? ¿Podemos definirlo cronológicamente? Sí, es bien curioso, porque lo que detona el proceso de pacificación de la Araucanía es un evento que a nosotros nos lo enseñan como un evento caricaturesco, como un hecho freak de nuestra historia, que es el famoso rey de la Patagonia, el rey de la Araucanía, Orly Antoine de Toulon. Un loco, lo pintan, que habría viajado de Francia a declararse, a autoproclamarse rey de la Araucanía. ¿A pito de? A pito de que era un tipo que vino a probar suerte, que no es raro, porque la mayoría de los españoles que vinieron a la conquista venían exactamente lo mismo, patipelados en España que venían a hacerse de tierra para superar su condición. A ver, esto es bien interesante porque una patita, ¿no? Sí. ¿Es cierto que esos españoles eran casi todos patipelados? Algunos venían arrancando con problemas legales, líos de falda. Claro. O sea, había mucho arrancado que subía al barco para olvidar su vida europea e intentar abrir un nuevo camino en América. Sí, claro, había muchos de ellos. Y yo creo que de ahí viene un poco todo este amor. Lo estoy llevando a un extremo. Poniendo las cosas en su lugar, porque siempre se tiende a ver a estos conquistadores con cierto abolengo, ¿no? Claro, los apellidos con mucha R, son apellidos, claro. Vino de todo. Vino soldadesca, vino gente sin ni uno, vinieron patipelados, lustrabotas, gente que quería en el fondo conseguir lo que en España no se podía conseguir. España era una sociedad súper cerrada, medieval, ¿no? Nobleza. La nobleza tenía ocupados los cargos, es imposible obtener ascenso social. Entonces América daba esa posibilidad de venir acá, que un patipelado viniera y terminara teniendo unas grandes extensiones de tierra y poder llamarse a sí mismo un noble o un hijo de algo americano. Muchos venían con ese sueño, que ha sido heredado, ¿no? Hasta nuestra oligarquía, que le encanta esto de tener las tierras y
y tener su solar y tener toda esta imagen de nobleza y de hidalguía que viene de esos años. Aclarado ese punto, ¿este francés efectivamente era un noble original? No, él era un francés, abogado, creo. ¿Patiperro? Sí, patiperro, que vino a probar suerte con una idea muy loca, pero fíjate que no tan loca, lo pintan como un demente y la verdad es que no lo era tanto. Henri Antoine llega a Chile, se mete a territorio araucano, se reúne con el primer jefe, con el primer cacique, que por supuesto lo va a agarrar. Cuando lo agarra, lo llevan a hablar con él y le dice, bueno, lo que yo vengo a hacer acá es a nombrarme rey de todos ustedes, así que como que, mire, todos ustedes ahora son mis súbditos, yo soy rey y me tienen que rendir pleitesía, eso es todo. Imagínate el cacique, primero te tiene que haber muerto la risa, segundo tiene que haberle dado ganas de matarlo, pero Henri Antoine le dijo algo que no era tan descabellado. ¿Qué le dijo? En esa época, si tú veías como yo te conté la semana pasada, si uno veía el mapa, antes de las independencias, ¿no? Antes de los 1700 hacia atrás, si uno veía el mapa, América del sur tenía el Imperio Español, el portugués, y del Biobío hacia abajo era territorio mapuche. El mapa tenía 3 territorios en esa época. Y hubo un momento con el cacique Calfucura, inmediatamente antes de todos estos hechos que te estoy contando, primera mitad del siglo XIX, que podía perfectamente llamarse rey o emperador de alguna forma de imperio mapuche que iba desde el Pacífico hasta el Atlántico. Mira. Este cacique Calfucura hablaba con los jefes de Estado chileno y argentino. No es conveniente que te lo enseñen en el colegio porque se les podría ocurrir la peregrina idea a los mapuches que tienen derecho de seguir reclamando, ¿no? Entonces no es conveniente. Exacto, y ajustando cuentas con el poder, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? No guerreándola en la calle. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Henri Antoine? Tan clever, que no lo mataron. Oigan, los chilenos le tienen hambre a estos territorios, ¿no? Ustedes lo sienten. Y los caciques sí, lo tenían clarito, que estaban ahí en el borde esperando para tirarse encima, hace mucho rato, y le dijo, ¿qué pasa si yo, como ciudadano español, consigo apoyo del emperador Napoleón III, creo que el de la época, y apoya militarmente a los mapuches? ¡Wow! El cacique le dijo, cuéntame más. Y entraron en un territorio peligroso para las intenciones de Chile. Te cuentan este capítulo de Henri Antoine, el rey de la Araucanía, como un chiste. La verdad es que de chiste no tenía nada. Era realmente un riesgo a tal punto que envían a Cornelio Saavedra, envían a militares. Si era tan loco había que dejarlo, ¿no? Bueno, el Estado chileno considera que es un riesgo grande y envían una misión militar a capturar a Henri Antoine y llevarlo a Valparaíso. Por supuesto, cuando lo llevan a Valparaíso se burlan de él, dice que es loco, lo meten en un asilo, pero la verdad es que ese gesto, la posibilidad de que otro imperio, acuérdate lo que te decía, cualquiera podía llegar con una bandera, ocupara la Araucanía, fue la que finalmente hizo que se detonara la pacificación. Henri Antoine estuvo por ahí en 1860, 1861, y casi de inmediato se desata la pacificación de la Araucanía, que es el ingreso con tropas por el mismo Cornelio Saavedra hasta la zona de Mayeco y se funda el fuerte de Mulchen, más o menos en esa época. Entonces, esto que te venden como una ridiculez, como una excentricidad, fue un episodio clave. Fue un episodio clave para la historia del pueblo mapuche. Por supuesto que después vienen un montón de excentricidades, ¿no? Es muy chistoso que hasta el día de hoy exista el rey de la Araucanía. Por supuesto. Que el día de hoy en Francia exista una corte del reino de la Araucanía que emite monedas, emite sellos postales. ¿Es real? ¿Existe? Existe. Y han tenido continuidad. Es decir, de tal año a tal año el rey fue tal, murió y asumió tal otro, y hasta hace un año atrás estaban discutiendo la sucesión, ¿no? Del reino de la Araucanía. Y tú vas allá y te puedes entrevistar con el rey actual de la Araucanía. ¡Qué notable! En algún momento entraron en contacto incluso con caciques en la década del 90. A principios del siglo XX, el rey de la Araucanía de esa época le solicitó ayuda expresa al gobierno de Estados Unidos en plata, armamentos, para liberar su reino.
del Estado chileno. No es una cuestión de mente. O sea, hoy día hay un problema con la sucesión, el real sucesor versus alguien que dice estar mejor preparado. No tengo la noticia de si se resolvió finalmente o no, pero hoy tú puedes ir a Francia y encontrarte con el rey de la Araucanía y con su corte noble, ¿no? ¿Por qué la lectura oficial nos ha vendido a este francés como un loco, como una anécdota, como un chiste? Por lo que te digo, porque no es conveniente que se vea la pacificación de la Araucanía como otra cosa que no sea la anexión relativamente pacífica de territorios al Estado chileno. No se quiere minimizar el efecto de Orly-Antoine en función de eso. No, mire, si lo que nosotros hicimos fue una campaña tranquila, donde entramos, fundamos algunas ciudades y nada más. Hay que pensar que la pacificación de la Araucanía, y aquí esto es tremendamente útil para entender el problema mapuche, chileno-mapuche. Después de 1881, cuando ya estuvieron asentadas y aseguradas ciertas fuertes zonas, ciudades, ingresaron 15.000 colonos de distinta nacionalidad, a los que les fueron entregadas tierras que originalmente pertenecían a Mapuche. Por supuesto. Así, esto de aquí a acá no le pertenece a usted, de aquí a acá le pertenece a usted. Arbitrariamente. Arbitrariamente. Entonces, por eso que y esto es mi opinión, el problema no es de los mapuches con los colonos. El problema es de los colonos y los mapuches con el Estado chileno. O sea, esto puede sonar, esto es una opinión súper personal, Nacho, pero puede sonar descabellado, pero yo creo que se tendrían que unir los colonos y los mapuches y demandar al Estado chileno por este chanchullo que armó con tierras que no les pertenecían, claro, y que fueron entregadas de esta manera. O sea, ese punto, digamos, es clave para entender el llamado conflicto mapuche hoy. Conflicto mapuche chileno. La entrega de las tierras, porque la reivindicación mapuche siempre históricamente ha sido por el territorio. El ejército chileno ocupa territorios mapuches que pertenecían a comunidades mapuches, lo ocupa, lo corta y se lo entrega a colonos extranjeros para que lo produzcan. Es a diferencia de los Selknam, que fueron exterminados, los mapuches no, fueron redistribuidos en pequeñas reservas, fueron llevados a comunidades más chiquititas, llevados fuera de sus terrenos ancestrales y qué sé yo. Pero hay que entender el trato también posterior. Cuando la gente dice yo no entiendo por qué esta gente está así, por qué esta gente está tan enojada, que es muy fácil en Chile decir, estos amargados, ¿no? O esta gente acá que no sabe olvidar, o esta gente acá que reclama por... Hay que pensar que en el siglo XIX no era raro ver un mapuche con una oreja cortada, marcado a fuego como un animal. Eran parte de las prácticas punitivas exclusivamente contra el pueblo indígena por algún robo, por alguna situación que ellos consideraran que eran merecedores de castigo. El trato fue discriminatorio, agresivo, violento y fuera de proporción. Y además fuera de la legalidad y considerados como una cosa aparte, una legislación para uno, otra legislación para otro. Por eso vimos durante muchos años a un pueblo mapuche avergonzado de su origen. Sí, pues además hubo problemas de orden cultural importantes. Yo, como te comentaba hace un tiempo atrás, recién hoy, o sea, lo que comentaba una vez, hace 10 años atrás, no era raro ver a un tarado subirse a la Quinta Vergara y hacer chistes sobre el indio, iñi piñi, se burlaban y tú podías reírte sin problemas de los indios. Hoy día eso es impensable, cosa que es maravillosa, ¿no? Pero la represión histórica contra el pueblo mapuche tuvo expresiones posteriores. Hay un caso, bueno, incontables casos. Está la masacre de Forrahue, en Osorno, en la costa de Huilliche. Hubo un caso en tiempos más recientes, en 1934. La gente no sabe que en la zona de Lonquimay, hacia el norte, hacia Mayeco, muchos indígenas mapuches vivían de manera similar a cómo se vivía en la salitrera. Es decir, hacinados, trabajando horarios espantosos, siendo pagados sus sueldos con ficha. También habían pulperías en la zona mapuche y con abusos similares. Hubo un momento en 1934 donde simplemente no aguantaron más
y se sublevaron. Se levantaron y quemaron la pulpería y iniciaron un movimiento que culminó en una masacre espantosa. Se juntaron los obreros con el campesinado mapuche y se levantaron en armas. Y fueron en un momento rodeados por soldados, por fuerzas armadas, y fueron masacrados en Ranquil, en el Fundo Ranquil, 1934 solamente. Mi abuela nació el 17. Entonces, tengo parientes que supieron por los diarios de algo que ocurrió. Imagínate que hay gente que dice que hay algunas personas que cifran en 500 los muertos. Hay otros que dicen, no, fueron solamente 200, ¿no? Como si hubiera diferencia. Qué locura, ese volumen de muertos. La masacre de Ranquil es uno de los hechos desconocidos de nuestra historia. Es la masacre de obreros y campesinos mapuche, la última gran masacre de obreros y campesinos mapuche. Y muchos de ellos fueron tomados prisioneros, llevados a Santiago a juicio, y llegó la mitad, un tercio. Hay personas que dicen que se trajeron a Santiago a 200 mapuches, que llegaron 23. Hay detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados en la época, en 1934. Y el Estado chileno, fíjate que no aprende, porque ese presidente, que era el presidente Alessandri cuando ocurrió, al encargado, que fue Humberto Arriagada, que era un general de carabineros, lo traslada a Santiago y lo pone a cargo de la guarnición de Santiago. Él lo pone al frente de la guarnición militar de carabineros en Santiago. Así nomás. Y ese Humberto Arriagada después es el que encabeza la masacre del Seguro Obrero, el 5 de septiembre de 1938. El mismo. Que es un hecho desconocido también de nuestra historia. Alrededor de 60 estudiantes chilenos encerrados, rendidos en el edificio del Seguro Obrero, a 20 metros de la Moneda, fueron masacrados con armas de fuego, con sables, con yataganes, para no dejar a ninguno vivo. Ahí, a 20 metros de la Moneda, con la anuencia, se supone, del presidente de la República. ¿De qué se les acusaba? De un intento de golpe de Estado. Esa es otra historia. El tema... La matanza del Seguro Obrero. Sí, el tema es que cuando hoy día... hay que tener cuidado y hay que morderse bien la lengua antes de decir tanto que reclaman, tan violentos que son estos pueblos, tanta rabia que tienen, ¿no? Han sido sistemáticamente violentados por el Estado chileno y su suplicio, en algunos casos, escondido. Está escondido de nuestros libros de historia. Entenderíamos mucho mejor la situación, apoyaríamos mucho mejor ciertas iniciativas y rechazaríamos otras si tuviéramos cabal noción de lo que ocurrió en nuestra historia con estos hechos. ¿No la tenemos? No. ¿Los libros de historia, no te lo enseñan, lo que estudian nuestros niños hoy en el colegio, no pasa por ahí? No te lo enseñan porque, como lo comentábamos una vez, la historia es autocomplaciente también. Quiere construir un relato bonito. La historia, por eso que hablábamos de que la historia tiene algo de manual de autoayuda o de manual motivacional, ¿no? Es un relato donde te ves lindo, donde los chilenos somos valientes, donde combatimos al opresor y somos los buenos contra los malos, y tiene toda esta cosa de construcción de una identidad. Pero para eso esconde muchas de estas cosas que son vergüenza para el Estado, ¿no? Y es decir, para los gobiernos, para los políticos, para las Fuerzas Armadas, para todos los estamentos que en defensa de la producción, del bienestar económico de algunos, de los intereses de otros, son capaces de masacrar gente, marcarla con fierros calientes y eliminar pueblos completos, como el caso de los Hernán. Jorge, ¿en qué otras matanzas escondidas, ¿no?, por la historia, se ha visto al ejército chileno, a los militares chilenos, impulsados por el Estado, participar? Bueno, hay gente que las mide. Gabriel Salazar habla de 23 intervenciones. Hay otros que hablan de menos, son 12, y algunas se dividen, ¿no? Hubo un momento en que todas las Fuerzas Armadas estaban reunidas bajo el mismo manejo, después algunas pasaron al Ministerio del Interior, se separaron, pero en general yo te diría que más de las que deberían. Yo creo que ese es un tema completo. Yo creo que ese es un capítulo completo. El tema con los pueblos indígenas chilenos, desde el norte hacia el sur,
es un tema que tenemos que abrazar como país, porque son parte de nuestra sangre. Todos tenemos sangre indígena en nuestra... Todos, no me vengan con cosas. Todos tenemos un antepasado por ahí que nació en este territorio cuando todavía no llegaban los españoles. Todos tenemos de alguna manera una herencia que no solamente en términos de sangre, ¿no?, sino también herencias de orden cultural, espiritual, religioso también, mucho sincretismo. Muchas de las fiestas religiosas que se celebran en Chile son de origen indígena o se mezclaron, ¿no?, con la cultura, con la católica que traía. Entonces, el momento en que dejemos de vernos como más o menos blanquitos y empecemos a vernos como un pueblo mestizo, donde el mestizaje es bueno porque las mezclas producen las cosas nuevas, porque la diversidad produce cosas nuevas, vamos a ser más ricos. Dejar de vernos como un pueblo unitario, blanco, único, empezar a ver en la multinacionalidad parte de la riqueza de nuestro país. Es un muy buen consejo justamente para lo que está pasando hoy en día en Chile, ¿no? Donde vemos en el norte una tremenda migración colombiana, donde vemos acá en el centro una fuerte migración peruana, y donde de repente uno dice, qué bueno esto, ¿no? Otros colores, otros sabores, otros acentos, pero de repente uno conversa con alguien y te dicen, nos vienen a quitar la pega, ¿no? Que es el típico discurso facho nomás, porque se hizo en Alemania y cada vez que hay algún problema se elevan ese tipo de discursos, ¿no? El tema es que ¿quién no es inmigrante en este país? ¿Quién acaso no puede mirar 1, 2, 3 generaciones para atrás y encontrar inmigrantes en este país? Somos un pueblo que está en construcción. Tenemos solo 200 años como república. Estamos acá hace muy poco tiempo. Todos estos ingredientes que se van sumando enriquecen la comida que estamos cocinando, ¿no? Esta cazuela de la que siempre hablamos, esta cazuela americana, que está todavía cruda, se está cocinando. Entonces, cuando uno ve el ingreso de peruanos, cuando uno ve el ingreso de colombianos, uno ve el ingreso de todos lados, gente de Europa, de Medio Oriente, vienen a enriquecer nuestra cultura, como nosotros lo hicimos en algún momento también. Yo creo que el discurso con respecto a las etnias tiene que madurar y en el fondo desaparecer. Somos todos mezclas. Con esto me acuerdo de lo que hablábamos en la pausa comercial sobre cómo se refería a Darwin, el gran experto, ¿no? Sí. El rockstar de la evolución del hombre. En su pasada por Sudamérica, alguna vez fui a algún museo en el sur de Chile donde estaban los textos, donde él definía su encuentro con los indígenas sudamericanos y del sur de Chile en particular, ¿no? La manera brutal en la que se expresaba de ellos, tratándolos, por supuesto, como infrahumanos. Sí, el tema, claro, es un momento en la historia de la ciencia donde se sientan las bases para cuestiones posteriores medias complicadas como la eugenesia, ¿no? Esta idea de que existen seres humanos en estadios de evolución más adelantados que otros. Eso planteaba Darwin dentro de sus posturas, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Entonces, o sea, razas superiores de cierta forma, para claro, de alguna manera. Y fue un momento en el siglo XIX donde se hablaba mucho de esto, incluso a niveles muy raros, a niveles de espirituales, teosóficos, ¿no? En Europa estaba muy en boga la teosofía, donde se hablaba de razas negras en el inicio y que se van depurando y se van blanqueando hasta llegar a una raza blanca, aria, pura, que después da pie a mucho del discurso nazi dentro del siglo XX. Entonces, en el siglo XIX eran ideas que andaban rondando en el aire. La eugenesia, que era considerar que hay personas mejores que otras, que hay razas mejores que otras, que hay formas del cráneo y del cuerpo que indicarían estadios más o menos avanzados de la evolución, era completamente aceptado. O sea, los grandes expertos de la eugenesia, que es una palabra que asociamos con el nazismo, estaban en Estados Unidos. Se enseñaba eugenesia en algunas universidades, hasta, y hay que decirlo, Salvador Allende, cuando era joven, coqueteó con ideas con respecto a la eugenesia, aparecen en sus tesis iniciales, porque era algo aceptado. Como médico. Digamos. Claro, como médico. Porque eran temas aceptados. Después encontraron en
en los exterminios de la Segunda Guerra Mundial su expresión más oscura y fueron absolutamente abandonados. Pero esto que planteaba Darwin, por supuesto que de alguna manera dio pie. Él hablaba de seres inferiores, refiriéndose a los patagones, a los habitantes de Tierra del Fuego, que emitían gruñidos, que eran horribles, que tenían formas corporales espantosas. Él un poco da pie también al desprecio, da un poco pie a considerarlos infrahumanos y desechables. No fue una buena amiga la ciencia en ese momento para los pueblos de la Patagonia, en Chile. Hubo muy pocos en esa época, había muy poca gente que los defendiera. A principios del siglo XX recién comienzan a aparecer voces indigenistas, ¿no? Y curiosamente, una de esas voces desconocidas que defendían el indigenismo en América Latina era una voz que nos atañe hoy día, ¿no? Que se trata de una de las voces más potentes de la época, era Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que me encanta decir que esta mujer, esta lesbiana que amó, persiguió, acosó mujeres preciosas, esta poetisa, defensora de los derechos civiles. Jorge, aguántame un segundo, porque sobre estos 70 años que se cumplen hoy de su premio Nobel y sobre la historia desconocida de Gabriela Mistral, otra historia oculta, otra historia que merece ser contada en este programa, hablamos a la vuelta. Breve alto, Jorge Baradit está en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Noche de discusión histórica, noche donde estamos sacando debajo de la alfombra temas escondidos, vetados o simplemente olvidados por el oficialismo. Antes del corte, Jorge Baradit nos contaba sobre una mujer valiente, una mujer que fue una de las primeras y una de las pocas que defendió la causa indígena, la causa mapuche. Justamente hoy se cumplen 70 años de ese premio Nobel. Hablamos de Gabriela Mistral. Sí, una de las cosas que más rabia me da es cuando convierten a la Gabriela Mistral en una viejecita autora de rondas infantiles. Cuando se desactiva este personaje, que es parte también de las formas de operar del status quo, es una forma de operar de esta búsqueda de estabilidad, ¿no? Esta mujer chilena fue una ferviente defensora de los derechos civiles, buscaba el voto universal, fue una ferviente defensora y luchadora social, denunciando los abusos, la pobreza y la miseria en la que vivían muchos chilenos de la época. Fue una feminista en su momento, en un momento que era impensable. Fue una mujer con una crítica frente al Estado, una crítica frente al poder y frente al poder económico en particular, y en particular contra el capitalismo, súper fuerte y dura. Sus textos de orden social son crudísimos y poderosos. Entonces me da mucha rabia que la hayan desactivado. Este personaje clave para nuestra cultura haya sido desactivado y convertido en una cantante de rondas infantiles, en una compositora. Gabriela Mistral es una mujer que se enfrentó en su momento a Harry Truman en una reunión, presidente de Estados Unidos, y le dice: oiga, ¿por qué tienen puesto un dictador en Costa Rica? Oiga, ¿por qué usted la plata no la invierte en ayudar a los indígenas de este continente que están en la miseria? Una mujer tremendamente valiente. Baradit NMB, la historia desconocida de Gabriela Mistral. Jorge Baradit, ¿qué mejor excusa estos 70 años del premio Nobel para poder mostrarla en su justa dimensión? ¿Quién fue la poetisa? Gabriela Mistral, una cabra chica, fea, de un pueblo perdido, precioso, sí, Monte Grande, en el límite entre el desierto y el sector más sureño de este país, que dejó sus estudios. Ella es completamente autodidacta. Ella fue electa en algún momento por la Liga de las Naciones para trabajar en proyectos, y la Liga de las Naciones era la ONU, ¿no? Antes. Y esta mujer
ni siquiera había completado su educación escolar. Una mujer que desde chica sufrió por ser mujer, sufrió discriminación. En algún momento, en 1907, cuando ella quiso entrar a la escuela normal para ser profesora, porque ella ya había ejercido la profesión, pero de manera amateur, en un momento en que en Chile se podía. El que quería, el que tenía ciertas aptitudes, podía ser profesor en escuelas rurales. Pero cuando quiso entrar a la normal, fue bloqueada. Y fue bloqueada por digámoslo, por un cura de la época que no estaba de acuerdo con los artículos que ella publicaba sobre libertades civiles, sobre los problemas que sufría la mujer en general. Una mujer que fue ninguneada en este país, que todo el mundo sabe que primero tuvo que abandonar el país en un momento. Cuando regresó ya con el premio Nobel bajo el brazo, y se demoraron 6 años. Después de que el mundo entero la reconociera como la gran poetisa que es, en 1945, se demoraron 5 años en Chile en darle el Premio Nacional de Literatura. Así de tarado. Por supuesto. Un premio que parecía ridículo en torno a lo que ya había sucedido. Su regreso fue muy bonito. Fíjate que Chile tiene una sensibilidad con sus poetas bien especial, con sus grandes poetas. Ella regresó en barco. Hay una historia muy linda en Arica. Ella venía enferma, con diabetes, con problemas de descompensación, y se estaciona el vapor, un vapor muy lujoso que la traía, en la bahía en Arica, y ella no puede bajar porque está enferma. Y los pescadores arman sus barcos, sus barquitos, sus lanchas con flores, con banderas, y la sorprenden en la mañana rodeando el barco, y se suben sin permiso formal ni nada a saludar, apretando, dice un relato, apretando sus sombreros para saludar a la poetisa. Uno de ellos le dice: yo he leído sus poemas, y le balbucea el piececitos de niño. Se empiezan a acercar también barcos y lanchones, y se arma una especie de ciudad en torno al vapor, con niños en las cubiertas. Hay una pareja que le baila cueca, le tiran flores. Es de una belleza alucinante. El cariño que le tuvo Chile en esos últimos años de vida, esa última visita a la Gabriela Mistral, fue muy bonito. No así la oficialidad, no así el reconocimiento general. Hay un momento cuando ella es invitada, creo que en 1922, es invitada a México, en el Parlamento chileno, pues invitada a México a ayudar a la revolución educacional mexicana. Ella se va a México invitada a hacer una reforma educacional completa. Hasta el día de hoy en México la recuerdan con un tremendo cariño. Hay decenas, cientos de escuelas Gabriela Mistral en México. No tantas como acá, incluso. Y en el Congreso chileno, cuando Pedro Aguirre Cerda, el gran, quizá uno de los mejores presidentes de la historia de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la propone, una de las declaraciones de nuestro Congreso es: ¿y por qué mandan a una campesina habiendo tanta dama ilustrada en nuestro país? ¿No? Wow. Ese tipo de cuestiones tuvo que enfrentar una mujer que, además de ser pobre, además de no ser muy agraciada físicamente, además de ser lesbiana, además de haberse atrevido a tener una posición política y social frente a los problemas de este país, tuvo que enfrentar, ¿no? ¿Qué tantas dificultades, Jorge, significó para Gabriela Mistral, su psicología, su desarrollo, tener que esconder su sexualidad en un país tan castrador y en una época en general, ¿no? En una época en general tan pechoña frente a la diversidad sexual? O sea, ni siquiera tenían una posición, simplemente se ignoraba. Y esto hasta hace muy poco. Estamos viviendo unos tiempos muy alentadores en ese sentido. Hace 10 años todavía era un tema, era un caso. Hay que ver la foto. Hay un libro de Oscar Contardo que se llama Raro, donde se muestra la primera marcha del Móvil, creo que en los años 90, algo así, a mediados de los 90. Raro, que es en el fondo la cronología de la historia gay en Chile. Sí, claro. Y habían muy pocas personas, unas decenas, muchos de ellos con antifaces para no ser reconocidos. Entonces imagínate, estamos hablando de los años 90, retorno a la democracia, y se vivía ese nivel de rechazo y de temor. Imagínate los que vivió
los que podía haber vivido Gabriela Mistral en los años 30, 40 en Chile. Eso era absolutamente impensable. ¿Hoy ya no hay duda respecto de su lesbianismo? No hay duda. O sea, es cosa claro. Hay gente que te va a decir no hay un estudio científico al respecto y van a seguir defendiendo una causa que no hay nada que defender. Claro. Pero es cosa de ver las cartas, ¿no? Con Doris Dana, su pareja, y su ver gran amor finalmente. Su gran amor, y hay que leerlas nomás para darse cuenta. Son unas cartas de un amor, de un fuego. O sea, Gabriela Mistral era una calentoncilla, weón, fabulosa, o sea, era increíble, ya una capacidad de amar tremendo. Así que no hay duda. Gabriela Mistral es un gran personaje de nuestra historia, curiosamente escondido, mutilado por la enseñanza oficial. Hoy día es como te repito, es una poetisa de la que se desconoce su gran labor social. Es una mujer, a ver, para ver cuál era el nivel de altura y de dignidad. Su segundo poemario, que él prepara y lanza en Buenos Aires, en 1938, Tala, ella entrega los derechos de ese libro, que es su obra, su segunda gran obra, los entrega a los huérfanos de la guerra civil en España, ¿no? Que la guerra civil que está en el año 36, ¿no? En España. Ella entrega los derechos, ¿no? Como un gesto político, un gesto humano tremendo. Gabriela Mistral es un personaje de una altura moral para nuestro país absolutamente necesario de rescatar. ¿Quiénes han intentado silenciar el patrimonio real de la Mistral, ¿no? Y lo han mostrado como algo distinto? ¿A quiénes le incomodan la Mistral? Yo creo que en general... ¿A la iglesia, al conservadurismo, a la derecha? Yo creo que en general tiene que ver con esta tesis que hemos estado levantando en este programa sobre la necesidad de mantener el orden y la estabilidad en nuestro país, como un principio que está por encima de cualquier otro, ¿no? Te recuerdo de nuevo la declaración de un alcalde hace unos meses atrás, donde dijo que el orden estaba por encima incluso de los derechos humanos, ¿no? El derecho al orden estaba por encima de los derechos humanos. Por el caso esto de los globitos con cámara, ¿no? que vigilan una comuna de Santiago. Yo creo que no es que no hay una conspiración detrás. Son los deseos perversos de una suma de poderes que acallan la inestabilidad, acallan la subversión, acallan la movilidad malentendido. Sigue siendo el famoso peso de la noche portaliano, que busca que Chile sea plano, chato, aplastado, que no se mueva, porque así está bien, así funciona el país, así nos movemos hacia adelante. Un hacia adelante que le conviene a unos pocos, ¿no? Entonces, Gabriela Mistral está desactivada porque era una mina subversiva. Hay cosas de leer sus textos. Hoy día en una librería me regalaron unos textos sociales de Gabriela Mistral y son maravillosos. Y al igual, por ejemplo, que el Padre Hurtado. Lo ven como un santo, como alguien que le daba limón a los pobres, que levantó el hogar de Cristo, y como que lo remiten a una especie de labor pastoral pequeñita, pero uno lee lo que el Padre Hurtado hablaba sobre la sindicalización, sobre los derechos de los trabajadores, sobre la hipocresía de la oligarquía chilena, y no podéis creerlo. Son textos durísimos en pro de la movilidad social, de la injusticia y la desigualdad de este país. Entonces, más que alguien o algo, el Estado chileno se protege desactivando a estas tremendas figuras revolucionarias, podríamos tildarlas, a la Mistral, que buscan cambio, al Padre Hurtado. Sí, son gente que busca cambio, de acuerdo o no, porque no es que tampoco estén de acuerdo del todo con los postulados del Padre Hurtado, pero me parecen súper destacables muchos de ellos. Entonces hay una historia secreta, de nuevo, de todos estos personajes. Hay una historia secreta que rompen la caricatura, próceres, que van más allá de la estatua, más allá del billete de 5 lucas, la Gabriela Mistral, más allá de la caricatura del padrecito de Hurtado y de muchos otros personajes que tienen un discurso que, claro, es visto como desestabilizador, ¿no? Cuando la verdad es que para mover las cosas hay que abrirlas, cambiarlas
de alguna manera. En esta reivindicación histórica de la Mistral, Jorge, que estamos haciendo hoy en vivo y en directo en Mentiras Verdaderas, aprovechando la fecha, ¿no? La coyuntura, 70 años del Nobel de Gabriela Mistral, ¿con qué nos quedamos de la poetisa? Mira, ¿qué tenemos que aprender de ella? Yo creo que tenemos que aprender de ella primero que ella no se olvida de su pueblo, ¿no? Y que ella, además de dedicarse a su arte, ella no desvincula su arte de su contexto. Esto no quiere decir que yo esté a favor de la utilización política del arte, bajo ninguna circunstancia. El arte es una expresión, es otra discusión más larga, pero ella no se olvida de su entorno, ella no se olvida de su origen, ella sabe que sigue siendo una niña, ella está en Nueva York, ella está hablando ella era amiga de presidentes, fue amiga de casi todos los presidentes de Chile. Ella estaba dando conferencias en Nueva York, pero ella se seguía sabiendo una profesora humilde, una niña descalza y pobre en un pueblo chileno. Ella donó los derechos de su obra a los niños pobres de Montegrande. El gran valor, creo yo, es que ella nunca se olvidó que todos somos seres políticos, no adheridos ideológicamente a algún modelo en particular, político en el sentido de que preocupados de tu comunidad, preocupados de lo que pasa en tu ciudad, con tus hermanos. La Gabriela Mistral era profundamente católica, pero eso no quitaba que fuera tremendamente crítica también. Lo que yo rescato de Gabriela Mistral es justamente eso, que a pesar de su posición de privilegio, de completo privilegio como premio Nobel, como cónsul, como integrante de una élite intelectual, jamás se olvidó de que seguía de alguna manera siendo esa persona pobre que creció en Montegrande. Jamás se olvidó de los profesores, jamás se olvidó de los niños, no se olvidó de su pueblo. El tema del feminismo es clave, ¿no? Una piedra en el zapato para el establishment. Recordemos que en aquella época y durante muchísimos años la mujer estaba confinada a la cocina, sí, claro, a atender al marido. Revistas de la época daban tips para el verano donde a la mujer ya se le iba a ir el tren. Entonces, ¿cuáles eran las claves para encontrar marido si no había proyecto de vida? Porque la mujer no estudiaba, la mujer no se desarrollaba profesionalmente. Una mujer que terminaba en una escuela universitaria era tildada por sus profesores como no venga a buscar marido acá, le está quitando la posibilidad a un hombre de que estudie esta carrera y se convierta en un profesional de veras. Imagínate la piedra en el zapato que era para la sociedad chilena, una mujer hosca, dura, inteligente, premiada internacionalmente, con preocupaciones políticas, sociales peligrosas, que no estaba casada, que no tenía hijos y que no tenía aparentemente intención, y que se corría un rumor. Claro, o sea, era un personaje muy sospechoso para el conservadurismo de la época. O sea, sin duda, era una bomba atómica una bomba atómica para la sociedad de la época. Sí, te repito, ella tuvo que finalmente irse del país porque el ninguneo, el maltrato era ya... O sea, se le impidió ejercer en un momento porque no tenía los títulos. El trato con ella fue terrible. Y cuando ella regresó muy herida. Y continuó herida, por lo menos lo dicen sus cartas, el resto de su vida, con el trato que sufrió en este país. Un ninguneo y un pago de Chile que yo creo que no se expresa o no tiene parangón con otros artistas chilenos. Ella es un tremendo personaje que creo que es un momento clave para redescubrir, para resignificar. Ella no es la autora de rondas infantiles que nos enseñan en el colegio solamente. Su obra es desgarrada, su poesía es de una potencia telúrica, es de un desgarro emocional terrible. Es una obra desgarradora que hay que redescubrir, y resignificar también. Jorge, a la vuelta vamos a abrir el espacio para las conclusiones de este capítulo realmente apasionante, donde hemos hablado sobre cacerías humanas en Chile, donde hemos perfilado a una Gabriela Mistral con justicia. Vamos a hacer un breve alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas acá en la red. No te vayas.
Cacerías humanas en Chile ha sido nuestro gran tema a discutir esta noche en Mentiras Verdaderas junto a Jorge Baradit. La persecución y eliminación de etnias en algunos casos tristemente célebres, eliminación y exterminio completo, como es el caso del pueblo Selknam, y del cual estuvimos hablando largamente. No nos desviamos un poco del tema en torno a la figura de Gabriela Mistral, que nos pareció fundamental, ya que hoy día se están conmemorando estos 70 años se están celebrando estos 70 años de su premio Nobel. Pero es importante retomar, Jorge, este tema oculto, este tema olvidado, este tema por muchos menospreciado. Yo creo que lo importante, la lección que hay que sacar, yo creo, es que nunca la vida humana, nunca una cultura, nunca personas tienen que sufrir ni hablar de torturas, ni hablar de muerte, ni hablar de persecución en función del orden, la estabilidad y la producción. El gran tema que flota, esta sombra negra que flota sobre Chile, es que en el nombre de la producción y en nombre del empleo y en nombre de la estabilidad han pasado por encima de los derechos de personas, de niños, de ancianos, en distintos momentos de nuestra historia. Hay una canción que dice que esta historia no hay que olvidarla porque de nuevo puede suceder, ¿no? Y un poco la función de la historia tiene que ver con eso, tiene que ver con que uno esté pendiente, sepa los problemas por lo que pasó tu comunidad, porque por el hecho de ser esa comunidad y de estar en ese entorno específico puede acarrear que estas circunstancias se vuelvan a repetir, que estas circunstancias ocurran de nuevo, y tenemos que estar alerta a los mensajes que nos entrega la circunstancia, tenemos que estar alerta a no cometer los mismos errores. Yo creo que hemos conversado otras veces sobre el significado de la estrella de la bandera chilena, ¿no? Que algunos dicen que significa el Estado unitario. Hablamos en algún momento que tenía un significado esotérico, potente, iluminista, ¿no? Pero hay un significado, fíjate, que es súper bonito, que es que la estrella de 5 puntas tiene uno de los significados gnósticos, esotéricos, es el de que representa una persona. Tú te fijas, ¿no? Es un ser humano. Claro, dos brazos, dos piernas, extremidades. Entonces, en nuestra bandera hay un ser humano en el centro. Nunca, creo yo, hay que perder esa perspectiva, que el ser humano esté al centro de todas nuestras políticas, de todas nuestras decisiones, que nunca más la producción, la productividad o la riqueza sean razones para matar compatriotas o para explotar compatriotas. La economía es un tema difícil, de más está decirlo, pero es súper bonito cuando sabemos que en nuestra bandera está la persona humana y que ese debería ser la luz, como el Venus, ¿no? La luz del amanecer, que guíe para dónde nos movemos, que ese sea nuestro norte, la persona humana. Me llama la atención, Jorge, que en las veces que nos hemos encontrado en esta mesa para discutir temas tan relevantes como estos, coincidimos en que esta hipótesis inicial de ¿es Chile un país ordenado? Esta necesidad de estructuras por parte del poder, del establishment, del Estado, históricamente, también se utiliza el caos por parte de ese mismo Estado para generar la estabilidad que se necesita. Puede parecer paradójico lo que estoy diciendo, ¿no? No, está claro. Pero finalmente algo de eso hay. Claro, una de las herramientas es que es cosa de fijarse en las noticias, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los problemas para ciertos sectores políticos, aparece la delincuencia, ¿no? Y nos olvidamos de las reformas educacionales, nos olvidamos de las reformas laborales y nos preocupamos de los portonazos, ¿no? Los problemas inmediatos de la gente. Ese cortoplacismo, ese miedo al caos es el que lleva muchas veces a muchas personas a olvidarse de temas de mucho más largo plazo y abrazar esa necesidad de orden y estabilidad que tenemos como país. Yo sé que hay muchas víctimas de la delincuencia, sin duda las hay.
yo he sido víctima de la delincuencia sin ningún problema, o sea, con muchos problemas, pero me refiero a que tampoco puede ser utilizado como un acicate, ¿no? Como una forma de coartar la posibilidad de que las personas se preocupen de cuestiones más importantes o más relevantes. Es una pena que a veces el temor al caos sea el que ha movido a este país a decisiones de las que después nos lamentamos. O que sea el temor al caos el que mueva a veces a algunas autoridades o a algunos estamentos a tomar medidas drásticas contra seres humanos. El miedo deshumaniza, y a veces provocar miedo para conseguir fines políticos es lo más asqueroso que puede producir la política. Querido Jorge, te quiero agradecer enormemente la visita, un tremendo capítulo hemos podido vivenciar hoy, donde hemos indagado en historias ocultas, historias olvidadas, historias que muchos han querido silenciar. Jorge Baradit en Mentiras Verdaderas. Jorge, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. A continuación...